Bueno, entonces continuamos con el tema del barroco. En cuanto a arquitectura, pues ahí les hacía el planteamiento que lo que va a suceder acá es que se agrega movimiento a través de líneas curvas al desarrollo arquitectónico que ya teníamos del Renacimiento. O sea, la utilización de ejemplos del griego y del romano en arquitectura para la construcción de edificios del Renacimiento se va a ver enriquecido en este momento por la utilización de líneas curvas a nivel externo, y también internamente se llena de mucha más decoración. Vimos el trabajo de Borromini, les decía, pues con Borromini aparece ese rompimiento de del tradicionalismo, de esas estructuras muy geométricas. Ahora vemos líneas curvas. También veíamos luego lo que le llamaba los trampantojos, que pareciera que las estructuras son profundas cuando realmente son cortas. Eso le decía, son trampantojos, ya lo vimos en pintura. Luego veíamos a Gian Lorenzo Bernini, se le considera el máximo representante de la escultura y arquitectura barroca italiana principalmente, aunque él también tiene trabajo en Francia, pero es en Italia donde más se desarrolla. Ahí tenía a su protector, su benefactor, pues que eran las élites italianas. De él, pues igual, la utilización en cuanto a arquitectura de líneas curvas, hay mucho simbolismo también, y los trampantojos, que ya les mencionaba. Y cerramos la semana pasada diciéndoles que a estas fechas en el barroco vamos a ver el aparecimiento de muchas figuras angelicales o de iconografía angelical, o sea, muchos seres con alas. Pero hay que saber distinguirlas cuando el artista realmente está haciendo ángeles y cuando está haciendo niqués o victorias. En este emblema, en este relieve en el que aparece un emblema papal, es un escudo papal, los que aparecen aquí mostrando un seno son niqués, esos no son ángeles. Eso es lo que cerraba la vez pasada. También creo que en algún momento les había dicho que en Roma, por ejemplo, en la Edad Media, se tenía como costumbre que en el caso de las mujeres, cuando mostraban autoridad, en algunos casos específicos, pues mostraban los senos. Y eso, ¿cómo? Pues era una manera de decir o sea, cómo me van a corregir o a venir a decir a mí algo si yo les he amamantado. O sea, una manera de dar autoridad a las palabras que estaba diciendo. Entonces, las Nike por eso tienen senos descubiertos. Y eso lo seguimos viendo por acá, a pesar que estemos ya bien avanzados en cuanto al desarrollo del arte con respecto a la época antigua. Es que, bueno, estamos por ahí. Cuando ven apareciendo otras imágenes angelicales, les voy diciendo, porque en el barroco es donde vemos muchas más. Ya que responde que hay más representaciones de seres angelicales o mensajeros con alas, pues aquí hay una necesidad tanto decorativa como también expresiva en términos de la liturgia o de la catequesis también, de lo que se enseña a nivel religioso. Bien, de la Basílica de San Pedro ya hablamos esto en el Renacimiento. Esta fue pues una de las grandes obras de Maderno. También trabajó en ella Miguel Ángel Bonarotti y otros artistas más que pues hicieron que ese edificio fuese de una talla monumental. El papado de esta época, el Papa Julio II, por ejemplo, pues invirtieron muchos recursos para que esto se mostrara como un palacio de orden gigantesco y que pues fuera muy, muy imponente. Ahora, ¿por qué lo vemos de nuevo en el barroco? Porque la basílica siguió creciendo dentro del territorio que es autónomo en medio de la Roma. Entonces, el edificio, al edificio más bien se le fue agregada una columnata. Esto se llama columnata. Y la columnata es un montón de columnas en una estructura, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces yo sé que cuando han visto ustedes las imágenes del Vaticano, siempre resalta esta estructura.
esta de acá. Pueden ver que es una estructura monumental. Ahí está, dice, esa sí se escribe, mire, columnata. Columnata, esto es una columnata. Son columnas de estilo dórico, gigantescas. Estas tienen arriba eh, de 10 metros de altura y está coronada pues con una galería de esculturas también, tanto de obispos, de papas, de santos en general. Y ahí tenemos pues todo el tamaño de la plaza. Aquí está. Eso es visto desde la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro, hacia la plaza. Ahí tenemos la vista completa. Pueden ver ahí pues que es una estructura monumental. Viene una vía acá, una calle, que va a dar hasta el lugar donde se apertura pues la plaza. Este es el lugar donde se hacen los eventos más importantes. Si pues prestaron atención allá por abril, mayo, que es cuando fallece el Papa Francisco, luego que doblan las campanas, que es cuando suenan con una tonada específica, marcando pues que ha fallecido alguien. Después de eso, pues la plaza se convierte en un lugar donde la gente llega para expresar pues sus lamentos por el fallecimiento del Papa. Pasados los funerales, esta plaza ahora se vuelve importante porque entonces viene la espera del siguiente Papa. En la plaza hacia el lado derecho, viendo hacia el edificio, es donde sería por esta zona, donde pues ponen la chimenea por la cual se pueden ver las esfumatas, que son esas maredas oscuras cuando todavía no hay decisión de quién será el Papa y blanca cuando ya eligen el Papa. Ahora, este es un espacio simbólico. Esto no es solo una plaza, sino que tiene también simbolismo. Eso que ven en el centro se llama obelisco. Y los obeliscos eran construcciones conmemorativas de los egipcios. Este obelisco, de hecho, es egipcio. Esto no es de la época. Lo que sucede es que en la época romana, los pues romanos traían a las ciudades romanas los obeliscos como trofeos de guerra. Entonces, en Roma, en diferentes lugares, hay obeliscos en las plazas. Entonces, cuando esta plaza se erigió, entonces se llevó un obelisco para colocarlo en el centro y pues a los laterales de ella aparecen dos fuentes. Y ahí luego aquí tenemos la estructura. Aquí está la Basílica de San Pedro. Este es el esquema. Aquí está el pórtico y la plaza, perdón, el graderío que lleva esto como templetes. Y luego tenemos la plaza. Pues la idea es que desde los laterales pues apunten hacia la plaza, o sea que la plaza se proyecte, perdón, la catedral se proyecte bien desde cualquier punto de la plaza. Pero eso tiene un significado. Si ustedes ya le pusieron atención a la forma de la plaza, esto es algo que nosotros sabemos y conocemos porque lo hemos utilizado antes. ¿Qué es? Un candado. No, esto, Cerrojo, no. un cerrojo, correcto, es una cerradura. La plaza tiene la forma, miren, de una cerradura. ¿Y por qué será? ¿Sí, Brandon? Como significado de ¿De? por ahí, como significado de guardar secreto, o que esta, digamos, un significado como la puerta del cielo. Sí, como, Por ahí vamos, ajá, por ahí iríamos. ¿Alguien más? A ver. Yo sé que bueno es el candado, ¿verdad? Pero vimos del candado, más bien es eso, miren, el cerrojo o la cerradura es eso.
Por ahí nos decía Brandon, es como una puerta, ¿verdad? Que sería entonces, el Vaticano sería una puerta que... ¿El cielo? ¿O el paraíso por ahí? O al paraíso, o el símbolo de decir que es en este lugar en donde están las llaves del cielo o del infierno, que es lo que básicamente viene dentro de la tradición y que se habla sobre, se llama este personaje sobre Pedro, y a Pedro se le dieron las llaves, y si tiene las llaves, pues él sabe dónde está la puerta, ¿verdad? El cerrojo, que abre tanto lo del infierno como lo del cielo. Eso es según lo que la tradición. Entonces, esto es básicamente la plaza. La plaza representa un cerrojo. También algunos lo interpretan como los brazos que se cierran alrededor de la multitud. ¿Vean? La curvatura de acá. La columnata, las dos columnatas, como brazos que buscan proteger pues a quienes están dentro de ella. Brandon. No sé si esto lo puedo tomar en cuenta, pero yo desde ese punto de vista lo veo como que si fuera un animal o como algo, un alacrán que está, como usted dice, está juntando la gente. Se ve como ese tipo de animal, ¿sí? No, pero no sería eso. Entonces, las flechas, de hecho, esas nada más dirigen la atención desde los extremos hacia la plaza. Valerie, dígame. Solo es así una curiosidad que vi ya que lejos la imagen. Sí que la cruz latina que está aquí abajo se mira como que es una llave. Eso lo que quería decir. Muy bien, gracias también. Sí, esto, visto desde acá, pareciera también como una llave, mire. Y en esta posición, también la cruz latina, que es la que forma el edificio, ¿está al revés o está al derecho? ¿Sí, Valeria? Está al revés porque no sé si es la cruz de Pedro también, lo mismo simbólico de la llave también. Exacto, gracias Valeria. Eso es exactamente la cruz de Pedro. Pedro fue crucificado, pero él pidió ser crucificado al revés. Entonces la cruz de Pedro está al revés. Dice, la cruz es satánica. No, no es satánica, es la cruz de Pedro. Simplemente representa la manera en la que Pedro murió. Entonces ven cómo los edificios no solo son edificios, pero sino que de verdad nos están diciendo algo. Hay algo que podemos interpretar a partir de pues cómo los arquitectos lo estructuraban de esta manera. Y eso es porque, bueno, en el caso de Bernini, es un artista, igual que otros muchos de la época, que pues colocaba también su manera de ver el mundo, su manera de entender las cosas en las obras que hacía. Y ya lo vamos a ver cuando estemos viendo escultura de Bernini también. Bien, ¿qué más tenemos en la plaza? Pues eso que observan ustedes ahí, ¿alguien recuerda cómo se llama? Esos dos círculos entrelazados. Vesica Piscis, no era eso. Correcto. Eso es, Katie, correcto. La Vesica Piscis, vean. Y la Vesica Piscis es un símbolo femenino, les decía, ¿verdad? Pero de acá sale también la forma del pez. Y vean, en el centro de la Vesica Piscis está un obelisco. Los obeliscos son símbolos masculinos. Entonces tenemos lo masculino y lo femenino puestos justamente en el centro de la plaza. También esto nos recuerda, esta forma que ven acá, un crismón. El diseño de la plaza, eso que ven ahí blanco, eso también nos recuerda un crismón. Entonces, bueno, ahí nos quedamos con la Plaza de San Pedro. Si alguna vez van por ahí, ¿verdad? No es solamente de la foto para el Face, sino de verdad entender las cosas y pues trabajarlas, o más bien verlas también desde el punto de vista de un artista, ¿verdad? No solo de un turista. Vamos a avanzar. Tenemos otra imagen. Y eso pues, bueno, del barroco para acá, la estructura en general ha cambiado poco. Se fueron agregando edificios en los laterales. Bueno, la Capilla Sixtina ya estaba por ahí. Por acá está el lugar donde hacen los cónclaves. Ahí está la Capilla Sixtina también. Y otros edificios papales, los jardines
del Vaticano también, ahí en la parte de atrás, y oficinas también que hay ahí. ¿Sí, Brandon? Solo permítanme un momentito antes de dar la palabra a Brandon. Bien, Brandon. Que bueno, dice que solo dije que hay que entrenar la vista, dice un artista de cualquier momento. Ah, bueno, está bien. Bien, vamos a avanzar entonces. Sobre escultura, y pues bueno, escultura en cuanto a Italia, al barroco italiano, el mejor ejemplo de esto es Gian Lorenzo Bernini en esta etapa. Entonces, pues Borromini es otro también que trabaja escultura, pero pues a quien más se le encuentra el desarrollo, que es una mezcla del arte, o de las temáticas, perdón, de la época griega y la época barroca, es con Bernini. Entonces encontramos acá que la escultura primero es omnipresente, eso significa que está en todas partes. O sea, la vamos a encontrar en retablos, en las paredes, en los exteriores también hay, aunque la cantidad es menor. Los materiales igual, mármol, alabastro, que es un tipo de piedra, madera, bronce, plata, oro. Hay una cantidad de materiales que se utilizan con con la elaboración de las esculturas. Hay que entender también eso de que con el barroco viene algo que se llama teatralidad. O sea, las esculturas se colocan en escenarios, igual que luego la pintura, al mismo tiempo que se va desarrollando junto con la escultura, en la pintura se desarrollan escenarios para plantear los temas. O sea, aparece una escena, pero en esa escena vemos todo como si fuese un teatro. Hay luz, hay telones, hay oscuridad de fondo, hay un foco, un punto focal bien específico con luz, con los personajes más interesantes de las composiciones. O sea, todo eso, esa teatralidad también pasa a la escultura. Y vamos a encontrar también que hay, les decía, una mezcla de temáticas. Encontramos temáticas religiosas, retratos, mausoleos, en este caso de escultura funeraria, también el tipo mitológica, y así pues en términos generales. En España vamos a ver cuestiones similares, pero porque Italia y España tienen un poco más de cercanía temática. En el caso de Francia, pues la escultura es más al servicio de la monarquía, o sea, más al servicio del rey. Así que vamos a ver por acá. Bueno, eso sobre lo mismo siempre, un poquito ampliando más sobre Bernini y sobre la escuela francesa, que es el modelo escultórico que se desarrolla alrededor de los reyes Luises en el Palacio de Versalles. ¿Sí, Brandon? La duda que tengo sobre la escultura es que ya en las características ya se presentan, digamos, escenas de cualquier mitología, o sea, mitología europea. Esa es la pregunta que tengo. Pero, bueno, europea en el entendido de lo autóctono, perdón, de Europa, no es tanto, más bien es siempre la mitología greco-latina, o sea, es la del oriente europeo. Eso es lo que principalmente vamos a encontrar por acá. Ok, Vamos a avanzar. Bien,
Esto lo vimos con esto de acá, movimiento helicoidal, no sé si recuerdan, que les decía, pues es como si va subiendo una esfera o algo alrededor de una escultura. En este caso, el punto azul representaría la escultura y el punto rojo nos representaría a nosotros. Es como si nosotros podemos caminar alrededor y fuéramos subiendo alrededor de la escultura. Ese movimiento se llama helicoidal. Y eso lo encontramos en esculturas, perdón, como esta. Este es el rapto no el rapto, no, perdón, Dafne y Apolo, que es lo que representa el mito en el que una ninfa, que es agua, es perseguida por el dios Apolo, quien quiere, pues, quiere tenerla a ella, y ella huye de él y suplica ayuda a su padre, que es el dios río, y su padre pues la convierte en un laurel. Eso, si recuerdan, pues más o menos conmigo lo vieron en la historia 1 como uno de los mitos simbólicos griegos. ¿Alguien recuerda de qué trata o qué es lo que representa esa unión? ¿No se acuerdan? ¿No? Daniela, dígame. Según yo, bueno, era el rocío de las gotas de la humedad de la mañana sobre las hojas. Eso es lo que me acuerdo. Sí, eso sería Dafne y Pero Apolo. repitiendo. Ya lo otro, solo ahí me acuerdo. Bueno, está bien. Bueno, como decía Daniela, justamente, pues, Dafne representa el rocío, la humedad sobre el follaje, las plantas. Quiero ver, tengo Daniela e Isabel, siempre con la mano levantada. No sé si alguien más, creo que hay alguien más con mano levantada por ahí. Gabriela, digan. No me acuerdo bien, pero como Apolo es el dios del sol, nos representará como el sol que la evapora. Eso es exactamente. Aunque pareciera algo sencillo para los griegos, pues era algo complejo de entender, cómo es que la humedad en el follaje luego era evaporada por el sol. ¿Sí, Brando? Si no me recuerdo, esto lo que se me viene a la cabeza es la parte de donde están las piernas, ¿de dónde? Que es lo que como que se va, como yo recuerdo que usted nos contaba, de que le dieron una maldición para que así digamos que no estuviera así moviéndose, sino que se va, digamos, como convirtiéndose. Si no me recuerdo, creo que era de árbol, por así decirlo. Es como que le han dado una maldición para que no esté, digamos, con Apolo siempre, así en persona, en vivo. Eso sí recuerdo cuando dijo en la clase de siglo I. Sí, muy bien, gracias, Brandon. Pues no es tanto como una maldición, más bien era como una manera de ayudarle, se supone, ¿verdad? A ella. En el momento que Apolo la toca, aquí tiene la mano puesta por acá, ella se convierte en un árbol. Entonces, ese mito lo retoma Bernini, y entonces Bernini, de una manera muy detallada, y digamos que la palabra es virtuosa, se llama virtuosismo técnico, se llama cuando un artista logra construir una obra en la que pues pone al límite las posibilidades técnicas con respecto al material. En este caso, pues hay ensambles también, no es una pieza hecha de una sola vez, pero el hecho de hacer las hojas, las ramas, el movimiento del pelo, de las telas, el movimiento de los cuerpos, ella como si salta justo en el momento en el que se está convirtiendo sus piernas en raíces, sus brazos en ramas y hojas, y su cuerpo en tronco. Y justamente el momento en el que Apolo la toca. Eso donde dice también el momento en el que el calor, el sol, toca el rocío, pues lo evapora. De eso trata. Pero volvemos a la parte técnica, vean.
Eso, cuando ven el pelo, como una manera de diferenciarlo, en el Renacimiento, o aún si lo comparamos con Grecia, los pelos eran un poco más pegados a la cabeza, digamos, al cráneo. Pero con Bernini el pelo parece que flota, parece que se está moviendo. Y en general, en la escultura barroca, los cabellos van a tener esos como colochos, como un movimiento, porque el barroco es movimiento, eso es, así debemos de entenderlo, no solamente como una saturación de información. Aunque me pueden decir, mire, pero ese movimiento es también mucha información, y sí, eso es mucha información. Hasta que ven por acá, ese movimiento del pelo, las hojas, todo eso es barroco. Pero en el caso de Bernini, una de las cosas que más se le reconocen en cuanto a la técnica es el hecho de la representación de la piel. Era un tipo de acabado que le daba a la piel que parecía, pues, no, o sea, no parecía solamente piedra, sino que realmente parecía como si fuese piel, el tipo de brillo que le daba también al material. Y pues se dice que él es de los primeros artistas en representar realmente la carne. ¿Y cómo la carne? Pues que cómo reacciona el músculo a los movimientos. Pueden ver ahí, vean el pelo. Vean las hojas. Bien, ese sería entonces Dafne y Apolo. Ese es otro, este es el rapto de Proserpina. Ah, bueno, quizás solamente para cerrar. La escultura esta está hecha para ser vista desde todo punto de vista. O sea, yo puedo caminar alrededor de la escultura y siempre voy a encontrar un elemento interesante para ver. ¿Sí? Puedo caminar alrededor de ella y siempre habrá un elemento interesante. Entonces lo mismo sucede con esta otra, que es el rapto de Proserpina, también de Bernini, y en ella puedo caminar alrededor de la obra, así como si fuese un movimiento helicoidal, y en todas partes puedo encontrar siempre un elemento de interés. Ahora, aquí vamos a ver mucho mejor esto de la representación del músculo, de la carne, como se le decía a Bernini. Esto es lo que ya les comentaba yo puedo moverme alrededor de la obra y siempre existirá un lado interesante para verlo. Si recuerdan las obras del Renacimiento, por ejemplo, de Miguel Ángel, el David, ese les decía yo que está hecho para ser vista de frente, porque en la parte de atrás pues no tiene mayor interés más que la misma anatomía, pero si yo estas las comparo, voy a encontrar que estas yo camino alrededor y siempre hay un punto de interés. Por eso se dice que estas están hechas para ser vistas desde alrededor, en un sentido helicoidal. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos al dios Hades, que está llevándose a Proserpina. Parece que él la raptó, se la llevó a su reino, y luego pues también viene el episodio de la madre de ella que la busca, pide ayuda, luego pues entra al reino de Hades, come unas uvas que dijeron que no tiene que comer, come 6, y de ahí pues que ella solo puede estar 6 meses afuera y 6 meses dentro del lugar con Hades. Y durante esos 6 meses, los 6 meses que está con su hija, con Proserpina, pues renace la naturaleza, dan frutos los árboles, pero cuando Proserpina vuelve con Hades, se entristece la madre naturaleza, que es la representación de ella, y entonces viene el frío, los árboles pierden las hojas, y luego viene el invierno, y así sucesivamente. Entonces de eso trata parte de este mito. En parte este mito. Aquí tenemos a Cerbero, el perro de 3 cabezas. Acá. Y ahora este detalle, miren. Ahí dice, Bernini se enorgullecía de poder darle al mármol la apariencia de la carne. Esto es básicamente, a esto es a lo que uno se refiere cuando dice que Bernini es el primero en representar la carne. O sea, la carne se refiere al músculo. Si vemos cualquier otra escultura, vamos a ver que las manos solo están puestas encima, aunque pareciera que están haciendo algún esfuerzo. Pero vean con Bernini,
la piel y el músculo cede, en este caso del muslo de Proserpina, ceden a la presión que está ejerciendo la mano. Esto no se había hecho antes. Entonces, cuando vemos esto, aquí es donde se habla de el virtuosismo técnico, así se llama, virtuosismo técnico. Es cuando un artista va más allá de las posibilidades técnicas que ofrece un material. Vean acá arriba también. Es como, ve cómo entra con la presión, pues cómo entran los dedos en el músculo y en la anatomía superficial. Por cierto, vean que en este caso esta mano está haciendo el símbolo del amor. Además lo se entiende ya la física de la piel. Bien, esa es otra escultura de Bernini, polémica en su momento también, porque a pesar que Bernini tenía la libertad para trabajar, tenía la protección del Papa en su momento y de altos dignatarios de la Iglesia, entonces digamos que él aprovechaba eso y pues tenía carta libre en muchos espacios, muchos entornos. Entonces, otra de las obras de él, la que sobrepasa, digamos, un poco a nivel temático, que sería las representaciones permitidas por la Iglesia, es esta que vemos por acá. Este se llama El éxtasis de Santa Teresa. Y de Bernini siempre. Entonces, ese es un escenario. ¿Se acuerdan que les decía? Pues el barroco es un escenario. Entonces tenemos en ese escenario el punto focal, que es acá. Luego tenemos que es como una ventana, esta otra. Son como galerías a través de las cuales se observa esto que está sucediendo acá. Aquí tenemos a estos, que son monjes. Y de este otro lado, algunos monjes también, obispos tal vez, que platican entre ellos mientras observan lo que está aconteciendo en medio. Vean que el frontón, que para los griegos era recto, obedecía a líneas rectas, igual que en el Renacimiento, para Bernini es curvo. Aparte que se utilizan la factura de los materiales. Vean, estas son columnas de mármol verde. Y hay diferentes tipos de mármol en la elaboración de todas las partes de esta obra. Ahora, ¿qué tiene de especial esta obra? Vamos a acercarnos al altar principal y ahí encontramos esto. Pues Santa Teresa tenía, según lo que las geografías nos dicen, ella tenía experiencias extraordinarias de tipo religioso, o sea, tenía trances, por así decirlo, en los que pues recibía mensajes, recibía la visita de ángeles, por ejemplo, y de esa experiencia espiritual que tenía. Entonces, eso es lo que Bernini busca representar acá. Ahí tenemos al ángel. Vean que es un ángel niño. Les decía, en el barroco vamos a encontrar muchas representaciones de ángeles, pues hay mezcladas hasta con Miqués también en algunos casos, pero pues él lo hacía de manera bastante libre. Vamos a ver acá con esto. Primero Santa Teresa. Vean el vestido, el manto que tiene también, cómo se mueve. Esto es lo que llamamos barroco. Y por esto es, por cierto, que los académicos de hace unos 200 años, un poco más quizás, le pusieron barroque o barroco a este estilo. Porque esa palabra significa perla deforme o perla con algún tipo de daño. O sea, no es una perla redonda perfecta. Y es porque así veían esto. Esto lo veían como una imperfección. Pero esto es más bien es la expresión propia de los artistas, el llenar de líneas, de detalles, de formas, de movimiento, los trajes. Bernini pues lo hacía de una manera un tanto exagerada. Luego tenemos a Santa Teresa en una actitud de éxtasis, y aquí es donde viene la polémica,
Porque resulta que el ángel apenas le toca el manto, mientras ella entra en ese estado de éxtasis, y hay una flecha con la que le apunta. Según los escritos luego por Santa Teresa, decía que un ángel con una flecha le atravesaba el corazón, y eso es lo que permitía que tuviera este éxtasis espiritual. Pero Bernini no coloca la flecha apuntando al corazón, sino que la flecha apunta hacia el vientre, apunta más abajo, no apunta hasta acá. Y entonces ahí viene la otra parte de la polémica, los rostros. Ese es el ángel, el pequeño ángel. Aquí es como toca apenas el manto. Y luego en el caso de Santa Teresa, el tipo de expresión corporal no correspondería a algo espiritual, y eso es lo que lo valoraban en su momento, sino más bien a un placer carnal. Por eso es que algunos aristócratas de la época, viendo la obra, decían: si eso es un éxtasis espiritual, yo ya los he tenido antes, porque no estaba representando un placer, un éxtasis espiritual, sino un placer carnal. Entonces eso es lo que queda por acá con la obra de Santa Teresa. Bien, tenemos otro caso similar a este, siempre de Bernini. Este es el éxtasis de la Beata Ludovica Albertoni, siempre de Gian Lorenzo Bernini. Y en esta vamos a ver siempre la teatralidad de la escena. Hay una luz natural que entra desde un lateral, por acá. Y luego tenemos una pintura, en la que tenemos, parece Santa Ana acá, la Virgen y el Niño, y unos pequeños amores que flotan acá, dejando caer rosas sobre la escena. Vean, estos otros serían amores, ¿verdad? Pues bien, fíjense que en el barroco ya estos ya los comienzan a nombrar como serafines o como querubines. Ustedes recuerdan que los serafines dice que son unos de la genealogía angelical, no son ángeles como tal, sino que están en una jerarquía superior, que pues dice que tienen 6 alas, y que con 2 alas cubren el rostro, con 2 alas vuelan y con 2 alas cubren su cuerpo. Eso es lo que dice de ellos. De los querubines, acuérdense, son 6 alas también, pero son 4 rostros, es un tetramorfo. Entonces, otra vez es una cabeza con alas. Entonces, en el barroco comienzan a pintarlos o a esculpirlos de esta forma. Y le llaman querubines, o le llaman serafines de manera indistinta. Entonces, ese error que tenemos en la actualidad de decirle serafines o querubines a estos que realmente son amores, o sea, técnicamente son amores del tipo de arte que se hacía en Grecia principalmente, pero pues así les dice acá. Estos también son amores, les decía, ¿verdad? Eso está acá arriba. Ahora ahí tenemos a Ludovica Albertoni, igual que en el caso de Santa Teresa, en éxtasis espiritual se supondría, pero la manifestación de ese éxtasis espiritual más bien parece carnal. Entonces ella se toma un seno con la otra mano posada sobre su abdomen y la cabeza retorcida hacia atrás. El caso de las telas, pueden ver que es el mismo que el anterior, mucho movimiento, pareciera que están agitándose las telas, como si estuvieran moviéndose. Y aquí lo que les mencionaba, en las manos. Por cierto, ambas manos están haciendo el símbolo del amor. Y la cabeza tirada hacia atrás sobre los armadores. Por esto se criticaba a Bernini, pero pues como Bernini tenía la veña del Papa, o sea, estaba de acuerdo con el Papa, pues entonces no le hacían mucho caso a las críticas que le venían. Bien, tenemos otra obra de Bernini. Vamos a ver qué más hay por acá. Ese es San Lorenzo. Según la geografía del santo, pues él fue quemado. Se le puso sobre una como parrilla y se le puso fuego para quemarse.
Entonces, según esta historia extraordinaria del santo, había un olor más bien como a rosas en lugar de carne caliente, carne quemándose. Y él mismo se dirigió de manera burlesca hacia sus verdugos diciéndole que le dieran vuelta, porque ese lado ya se había quemado, ya estaba cocinado. Entonces aparece él siempre sobre eh, una parrilla, y ese es el símbolo del fuego, que lo está quemando. Vean este fuego, trozos de leña. Y bien, esta es Constanza Bonarelli. Constanza Bonarelli fue una de las parejas que tuvo Bernini, pero pues aquí es donde valoramos algo que les comenté la vez anterior, acerca de, bueno, se puede ser muy buen artista, pero pues eso puede distar bastante del ser buena persona. Entonces Bernini, dado que tenía el apoyo de las altas autoridades en Roma, pues entonces se aprovechaba de eso y bueno, hay un tanto que se dice acerca de la historia, no les voy a referir mucho de lo que pareciera ser más bien un chismecito, pero les diré que él pues tomó venganza de una supuesta infidelidad de Constanza Bonarelli, mandándole a cortar el rostro, a herírselo. Y pues se supone, según los relatos, era una mujer muy bella. Y pues eso lo atestigua, así es. Y la obra es fiel a cómo fue ella, pues seguramente era una mujer muy, muy bella. Entonces Bernini la mandó a herir en la cara porque pues se supone que la encontró con el hermano, o sea, el hermano de Bernini. Entonces hubo un pleito por ahí descomunal en las calles de Roma y pues casi mata al hermano. Pues sí, no lo metieron preso ni nada, sino que pues lo dejaron libre y metieron presa a Constanza. Y al hermano lo mandaron lejos de Roma, lo exiliaron. Y pues el mayor agresor había sido Bernini, pero pues no le hicieron nada. Entonces, eso por eso les decía, el Bernini tenía sus pecados que se los cubrían pues las autoridades. No era una persona así como persona no era muy buena. Como artista pues es otra cosa. Pero bien, vamos a referirnos como el artista que fue Bernini. Encontramos que esta obra es una representación, se dice íntima, porque Constanza aparece como en el momento que le encontráramos a medio vestir. Entonces vean, es como la sorpresa cuando ven a alguien que no esperaban encontrarse, los ojos se abren un poco más, el pelo está un tanto despeinado, eso no es un peinado, sino que es el cabello un poco alborotado. Esto también nos dice que es algo más íntimo, ese es un camisón y el camisón está abierto. Entonces o se estaba cambiando o se estaba desvistiendo. O bien, se estaba vistiendo o se estaba desvistiendo, pero cambiándose, eso es lo que estaba haciendo. Ese es un camisón, o sea, es una ropa interior. Para aquella época esto era muy atrevido, ¿verdad? Hacerlo de esta manera, tomando en cuenta que la iglesia pues era bastante estricta en cuanto a la representación de la desnudez ya para este momento. O sea, diferente del Renacimiento. El Renacimiento era un poco más libre, acá no, acá es ya más estricta la iglesia. Bien, a nivel técnico podemos observar ahí la manera como se han hecho las hebras del cabello. También esta manera de marcar los ojos, lo que nos dice es que la mirada, los ojos tienen un color claro, porque cuando los ojos son oscuros eso se perfora para que menos luz entre dentro y eso permite que el ojo se vea más oscuro. La boca entreabierta, los labios entreabiertos también, pues nos dicen acerca de como si ella justamente en ese momento pues quisiera decir algo, porque alguien ha entrado a un lugar donde ella se estaba cambiando. Ahí ven con seno asoma también, es parte de lo de la sensualidad de la obra. Bien. Realmente es un trabajo muy, muy minucioso. Por eso que Bernini, pues, a nivel de barroco italiano es
el máximo representante. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Sí, Fernando? No sé si estaré mal o qué, pero ese como corte que tiene cabal por la nariz, ahí cabal, no sé si es representación de lo que sucedió esa vez o es por el desgaste que ha tenido la escultura. No, es una veta de color del mármol. O sea, es una veta de color. No es un mármol perfectamente blanco. Ven, ahí se ve. Es una veta de color. Ahora, pareciera que sí, ¿verdad? Como que fuese como bien adrede luego de lo que les he referido sobre eso. Porque pues se dice que las mejillas fueron las que le cortaron a ella, una manera de castigarla. Fernando, ¿algo más? Si no, pues tengo... No sé qué me otra mano. Valerie. Yo solo quería comentar que al principio la vi como visca, no se quería comentar. De veras. Quizás ese está un poco virusco, como dicen en el pueblo. Acá. Pero es que el mismo movimiento como de sorpresa, ¿verdad? O sea, está girando la cabeza hacia un lado que le llama la atención y los ojos también se giran en ese lado. Este sí se ve un poco fuera de lugar. No estaría tampoco que sería fuera de lugar, pues si hubiese algún error de ese tipo también. Bueno, creo que nos quedamos por acá con Constanza y pasamos a otra de las obras de Bernini. Este es el altar principal en la Basílica de San Pedro. Creo que cuando veíamos la Basílica de San Pedro en el Renacimiento les decía, eso que está en el centro no es Renacimiento, es barroco, les decía. Pues bien, aquí es el momento en el que lo vemos ya en el periodo que corresponde. Esto se llama baldaquino, es un baldaquino. Y hace las veces como de un palio. Los palios son como unos techos que se les colocan a las imágenes cuando van en procesiones o cuando el sacerdote va con la procesión de Corpus, pues lleva normalmente una como carpa sobre él, eso se llama palio. Entonces es como un palio, más baldaquino, y pues es hecho en bronce, lleva dorado también sobre la superficie, mucho dorado y muchos detalles también, esculturas, decoraciones fitomórficas, geométricas, y esto está pues alrededor del altar principal. El altar en la Basílica de San Pedro está en el centro, o sea, ahí es donde se levanta el baldaquín, es eso que vemos aquí. Aquello que está en el fondo también es de Bernini, y ese es el sagrario. Ahí tenemos otros detalles. Ahí está, miren, en el fondo, ese es el sagrario, también barroco. En bueno, si alguien ve las misas que transmiten a fin de año o para el día de Navidad, en el Vaticano, pues el Papa siempre está acá abajo. Okay. Ese es el altar principal. Vean cuánto detalle. Y la idea de esas columnas que giran como en sentido helicoidal. Vean, ¿se acuerdan el sentido helicoidal? Estas se llaman columnas salomónicas, así, salomónicas. Este es el altar mayor. Tiene un vitral en el centro. Pareciera que esos rayos sobresalen la parte de relieve escultórico y bañan toda la estancia. Aquí vemos más detalles. Estos pequeños seres, entonces, ¿qué serían? Aquí hay unos un poco más grandes. ¿Qué serían?
Brandon. Querubines, ángeles. Pues habría querubines, habrían ángeles, serafines podrían ser también. Algunos de hecho son un poco más grandes. No son tan como si fuesen niños. Pero recuerden, el origen de esta figura son los amores del Renacimiento y los amores de la mitología griega. Pero en el barroco acá le llamamos serafines, querubines, ángeles de manera indistinta. O sea, es una mezcla ya y eso se hace como una norma. Por eso es que cuando nosotros nos preguntan sin previo aviso, ¿los ángeles tienen alas? Todos decimos que sí. ¿Y cómo es? Y decimos, ¿dónde está? Bueno, se llaman serafines, se llaman querubines. Porque eso es lo que aparece en el barroco. O sea, el barroco, esa necesidad que tenían de crear imágenes para colocar en cualquier lugar, hizo que, pues al final la comunidad se confundiera. Y a la larga, pues esa confusión se extendió bastante. Brandon dice, entendía las físicas de la piel. No entendí muy bien por ahí. Vamos a ver. Lip, era un comentario cuando estaba mostrando las esculturas, o sea, la física de la piel. Uh-huh. Ya, muy bien, gracias. Entonces eran las obras de Bernini. Bueno, vamos a avanzar. Pintura. ¿No sé si hay alguna pregunta sobre escultura o algún comentario? Brandon. ¿Y esta escultura no hace, digamos, algún tipo de referencia o influencia sobre la pintura del juicio final? Si tuvo... ¿Cómo? Si Bernini tuvo alguna influencia basándose en la obra del juicio final. O sea, para hacer toda esta escultura de Los Ángeles. No. Ya era así un poco común para la época, no solamente por Miguel Ángel como referente, la realización de ángeles así eso le llaman apoteosis, le llaman a eso es como el nacimiento de los dioses o el lugar donde nace la grandeza divina. Entonces todos lo saturan, esa saturación de imágenes que entran, salen, parece que se despegan, que se elevan, y pues se arremolinan alrededor de un espacio extentor, en este caso es este vitral del Espíritu Santo, pues eso es lo que representa acá el artista. ¿Alguien más? No, no avanzamos. Pintura. Bueno, primero que al igual que la escultura está omnipresente, o sea, está en todas partes. No vamos a encontrar una catedral, una basílica que no tenga pinturas referidas a alguno de los episodios de la Pasión de Cristo, de los ciclos marianos o a geografías de los santos. Siempre vamos a encontrar. Pero se agregan también otros géneros a eso mismo, como por ejemplo los bodegones, los paisajes, los retratos, los llamados cuadros de género o costumbristas, y pues lo religioso como tal, que hemos seguido viendo. Pero, por ejemplo, en el caso de los bodegones, ustedes, yo sé que han hecho muchos bodegones ya a estas alturas, los bodegones nacen en el periodo barroco. Entonces, en esta época que se comienzan a hacer de manera más pensada, más elaborada. ¿Sí, Valerie? Yo lo que la anterior escultura iba a decir que tenía horror vacui, como que se veía que tenía horror vacui, solo eso le quería comentar también. Esta. Ajá. Sí, pareciera que es horror vacui. Uh-huh. Esta, ¿verdad? Sí. Sí, solo que ya en este momento ya no le llamamos de esa forma, pero es aplicable la definición, pero el horror vacui era el miedo al vacío. Y aquí pareciera que hay un miedo al vacío. Todo se llena de imágenes. Esa saturación es propia del barroco. Por eso es que a los pintores a los humanistas de ya por el siglo XIX, el siglo XVIII, perdón, cuando estaban escribiendo acerca de los periodos artísticos, los periodos de la humanidad a nivel histórico, entonces valoraron esta época como barroque, o el barroco que conocemos.
que era como una piedra de mal gusto, o sea, algo que estaba mal hecho. Así lo veían. ¿Por qué? Porque lo veían demasiado saturado. No correspondía a las necesidades de aquel momento. Esto cansa, llega a cansar a los artistas en su momento. Entonces, cuando cansa, cambian el estilo. Y el siguiente estilo es volver al diseño de las obras como lo hacían los renacentistas. A ese nuevo periodo que viene después del barroco le llamamos neoclásico, o sea, el nuevo clásico, porque niega todo esto. Esto cansa a la larga. Bien, vamos a avanzar. Bueno, de esta diapositiva quizás mejor les muestro de una sola vez que en las obras, pero bien, el color, la luz, la teatralidad son las características más importantes dentro de la pintura. Especialmente en Italia se va a desarrollar un género que se llama tenebrismo. Y el tenebrismo pues nos genera esa idea de algo tétrico, ¿verdad? De algo oscuro, algo que nos puede asustar. Pues no es que nos vaya a asustar, pero sin embargo las imágenes se construyen en medio de entornos oscuros, como si fuesen pinturas hechas en teatros oscuros y con muy poca iluminación. Eso básicamente es lo que transmite este tipo de pintura. Aquí tienen algunos elementos en general sobre la pintura barroca, no solamente la italiana, porque aquí aparece Flandes también y España. Ahora, ¿para qué servía la pintura en ese momento? Pues primero es propagandística. Y ahí luego tenemos bueno, los retratos que les mencionaba, bodegones, naturalezas muertas, paisajes, las alegorías a la muerte, por cierto. Aquí aparecen bastantes alegorías a la muerte, los mitos y lo histórico. Vamos a ver qué más. Eso es en Flandes, perdón. En Flandes, como ya les había mencionado en otros temas, hay un poco más de libertad temática, a razón que es el norte de Europa, y en esas regiones la mayoría son de la fe cristiana no católica. Entonces hay un poco más de libertad. Los mecenas tienen un papel bastante importante también porque son quienes patrocinan a los artistas para elaborar las obras. Bien, eso es lo que ya les mencionaba, el tenebrismo. El tenebrismo se refiere al claro oscuro llevado al extremo. Esa frase lo resume todo. O sea, si yo les digo, miren, es un cuadro tenebrista, entonces les estoy diciendo que es un cuadro en el que se ha pintado utilizando una paleta de color muy oscura para generar la idea de oscuridad, de muy poca luz, de tinieblas, como lo dice por acá. ¿Quiénes lo utilizaron? Pues el Caravaggio, José de Rivera, Adam Costner, Georges de Latour, que es conocido como el pintor de la luz, por cierto. Y bueno, hay un énfasis bastante grande en cuanto a los claros oscuros y la utilización de luces y sombras. Creo que la mejor forma de verlo pues es a través de obra de este personaje, Michelangelo Merisi da Caravaggio. No sé si han oído hablar de él. Es el Caravaggio, como se le conoce. Pues ese es otro personaje bien complejo, fíjense, a nivel de como persona. Como artista les digo, era una cosa, como persona era también muy complicado. De hecho, algunos de los biógrafos de él pues lo vinculan hasta una muerte trágica, y que por eso pues él anduvo como errante, tratando de vivir de ese pasado violento que había tenido. Ahora, eso le permitió a él, a diferencia de Bernini, que era un pintor o un escultor de élites, en la que él se movía en estratos de las casas bastante altos, Caravaggio no. Caravaggio estaba un poco más cerca del pueblo, era pobre, o vivía más bien de esa manera, aunque pues, tuviese entradas de dinero a través de las obras que le encomendaban. Entonces, esa es una de las obras que se llaman tenebristas.
Ya. Acuérdense, tenebrismo es claro oscuro. Eso es básicamente. No es que tiene que dar miedo así ni nada. No, es claro oscuro. Eso es lo que se llama tenebrismo. Es una obra en la que la mayor parte de lo que observamos está en tinieblas. Y solo un 25% tal vez de toda la obra, o quizá un 40%, está iluminado. El resto no está con iluminación. Esa se llama la vocación de San Mateo. Y bueno, Jesús en eso en andar buscando sus apóstoles, él pues entra a la casa de Mateo, que era un recaudador de impuestos. Ahí lo ven contando monedas. Y entonces Jesús entra y le dice, ¿qué le dirían por ahí? Aarón, ¿qué le puedo haber dicho según lo que dice lo que vemos en la obra? No sé, como que lo está señalando, como diciéndole es culpa tuya, algo así. ¿Será como culpa tuya? Acuérdense que Mateo, siendo que era alguien a quien la gente no quería, termina siendo un apóstol. ¿Qué estaría haciendo Jesús entonces ahí con él? Va a dar un par de opciones. Lo estaría regañando, lo fue a buscar para regañarlo, para que le diera el vuelto, o para invitarlo a que lo siguiera. Para que, ¿cómo se dice? Para invitarlo a que lo siguiera. Sí, básicamente, sí. De hecho, cuando él dice, miren, quiero ir donde aquel, pero Señor, le dice, si ese es uno de los que no queremos, ¿qué vas a ir a hacer donde él? Pues yo quiero ir allí, decía él. Y allá, pues tenían que llevarlo. Entonces, él lo está señalando no como acusándolo de algo, sino más bien diciendo a quién quiere que lo siga. Entonces, los que están alrededor de él, vean, dice él, así como un poco intrigado, ¿verdad? O sea, él, que ni siquiera le ha prestado atención cuando ha entrado. Este otro, si se fijan, pues hace un movimiento brusco en dirección a estos que acaban de entrar en escena, como que dice, ¿y estos quiénes son? Y ahí muestra una espada. Este otro también sorprendido, observando así un poco con cautela a quien ha entrado. Y este otro, junto con Mateo, pues más pendiente de las cuentas. Acá. Bien. Ahora, ¿Ciaron? Yo le quería preguntar que si el tenebrismo se aplicaría solo para escenas o también se podría aplicar en ¿cómo se llama? En paisajes y en lo otro. Hay paisajes tenebristas, sí hay, pero son pocos porque la dificultad que ofrece el hacer un paisaje nocturno principalmente. Entonces, la mayor parte de las pinturas tenebristas son de planos bastante cortos, o sea, no son planos profundos. Esta, por ejemplo, el límite que tenemos es la pared de fondo. Y esa ventana que está ahí. La ventana perfora esa pared, ¿verdad? O sea, nos permite entender que hay algo más allá. Pero pues no hay paisaje. Entonces, mucha de la obra barroca no tiene paisaje. Mucha, no digo toda, ¿verdad? Porque si vamos a Flandes, por ejemplo, pues sí es un tipo de pintura diferente, más de campos abiertos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o alguna observación sobre esta obra? No sé si se entiende lo del tenebrismo, el uso del claro oscuro para dar énfasis en algo. ¿No? Bueno. Ahora veámoslo, que es para entenderlo mucho mejor. ¿Ya han ido ustedes a alguna obra de teatro, verdad? Cine teatro o al Teatro Nacional, al Teatro Presidente, han ido a ver una obra. Si no lo han hecho, pues hay que comenzar, ¿no? Estamos en artes, tenemos que también ver ese enlace con otros tipos de arte, no solamente el plástico. Pues bien, en este caso, las imágenes están distribuidas en un escenario, y es un escenario que es iluminado de manera directa o indirectamente por una sola fuente de luz.
Aquí hay una luz que entra a través de una ventana. Acá, vean la luz. Y todos los personajes están iluminados desde este lado. O sea, para nosotros sería nuestro lado derecho. Todos. Entonces, a eso se le llama tenebrismo. A nivel compositivo, pues ahí tenemos una distribución en los planos. La mayor parte del interés en cuanto a imagen lo encontramos por acá. Sin embargo, la ventana nos llama bastante la atención. Entonces, esto equilibra bastante. Entonces, ese cuadrante, de hecho, es el que más llama la atención, pero si vemos los cuadrantes de manera individual, pero pues el punto focal vamos a encontrarlo siempre en un conjunto, no en un solo punto así pequeño, sino en un área un poco más amplia. Ahí tenemos dos bloques, dos rectángulos. Acuérdense que los rectángulos son parte de las composiciones clásicas. En el caso del barroco lo vamos a ver todavía, pero ya no vamos a encontrar composiciones clásicas. Esas en las que siempre veíamos un triángulo. Ese ya no está por ahí. Por aquí estaría el punto focal y la fuente de luz. ¿Ven? Ups, ¿qué pasó? Un salto por acá. Aquí está. Bien. Esa es la fuente de luz. Ahora, cuando hablemos ya de pintura barroca, ustedes ya no van a buscar acá necesariamente una composición triangular. Es decir, vamos a decir, aquí hay un triángulo. Porque no hay un triángulo. Eso está bien lateral. No hay un triángulo como tal. Pero sí deben buscar la fuente de luz. La fuente de luz es propio de una pintura barroca. Ahí tenemos la línea de horizonte. Y estos son predominios de línea. Vean, cuando tenemos una obra, ustedes también, y eso lo pueden hacer con la obra que están haciendo y también con las que ustedes pueden observar, es que encontramos verticalidad u horizontalidad en las obras. Esas son verticales, líneas verticales. Esas son horizontales. Y bueno, ¿para qué sirven? Esto nos sirve para decir cuál es la mayor cantidad de, que sería de lateralidad que pueda tener la obra. O sea, las obras esas son más verticales y menos horizontales y por lo tanto transmiten cuestiones diferentes. No es lo mismo. Dice, entendía la física de la piedad, de la piedra. Ah, no, perdón, eso ya lo habíamos visto antes. Bueno, vamos a avanzar. Este es el pequeño Baco enfermo. El pequeño Baco enfermo. Eso se dice por el tono amarillento de la piel, como si tuviese alguna enfermedad hepática. Normalmente eso les pasa a las personas que beben mucho, ¿verdad? Entonces, normalmente no digo que solamente esa es la única opción, pero por eso entonces es que lo vemos amarillo. Abajo tiene un gajo de uvas en la mano y hay otro pues en como a nivel de pasamano. Ahí está la distribución en los planos, punto focal y la luz, de donde viene la fuente de luz. Bien, ¿alguna pregunta sobre el Baco enfermo? Brandon dice, cada pintura que muestra Lee siempre se me viene a la cabeza una melodía o música de ópera como si fuera una escena de un teatro. Bueno, qué bien, entonces eso se llama sinestesia. Cuando logramos percibir a través de otro sentido un estímulo que no está presente. Eso es bueno. No sé si les he hablado de la sinestesia. Bueno, si no, pues recuerden que la sinestesia es, por ejemplo, como cuando percibimos algo con dos sentidos al mismo tiempo. Ahora, claro, hay gente que tiene un nivel muy elevado de ese tipo de sinestesia y entonces hay quienes escuchan un sonido y sienten un sabor.
o prueban algo, un sabor y escuchan un sonido. Y se están alucinando. No, es que los estímulos llegan de manera diferente al cerebro. Eso ayuda bastante cuando ustedes trabajan en bastantes culturas, porque los elementos bidimensionales ustedes los perciben de manera tridimensional. Eso también es como sinestesia. Entonces, oír música cuando vemos una obra de arte parece más común de lo que pudiera ser. Bueno, vamos a avanzar. Punto focal. Fuente de luz. Vean dónde está la fuente de luz. Bien, Cristo con los peregrinos de Emaús. ¿Alguien se acuerda de qué trata este pasaje bíblico del Nuevo Testamento? Los peregrinos de Emaús, ¿de qué trata? ¿Alguien? No. No, nadie. ¿De qué trata el pasaje bíblico de los peregrinos de Emaús? Bueno, no sé qué me les pasa. Pero luego de los sucesos de la pasión de Cristo. Bueno, Carmen, dígame. Mire, yo sinceramente no sé, pero acabo de investigar y dice que cuando el episodio bíblico en el que 2 discípulos de Jesús que van de camino a Emaús después de su crucifixión se encuentran con un forastero que sin que ellos lo sepan es Jesús resucitado. Correcto. Y les pregunta a él, ¿por qué tan triste? ¿Qué les pasa? Y ellos le dicen, bueno, ¿y dónde has estado estos días? ¿Que no te has dado cuenta de lo que ha pasado en Jerusalén? Y él les pregunta qué pasa. Ellos le cuentan y luego llegan a como una bifurcación del camino y él se despide, Jesús se despide de ellos y le dice, no te vayas, y quédate a comer con nosotros, porque ya es tarde y puede pasarte algo. Entonces él se detiene con ellos y al parecer pues sirve en la mesa y en el momento en el que él bendice la comida, en ese momento se dan cuenta que es Jesús. Ese momento, así como exacto, es el que nos está refiriendo Caravaggio con la obra que tienen ustedes en pantalla. O sea, justo el momento en el que él bendice el pan, vean la mano levantada. Bueno, aquí no aparece solo el pan, ¿verdad? Ya le voy a explicar por qué la mesa está servida de esa forma. Pero él bendice y en ese momento se les abren los ojos a los apóstoles. Vean cómo levanta las manos, así como de la impresión de saber que es Jesús con quienes han estado. Y vean el otro, se agarra de la silla para levantarse inmediatamente. Este es como el tendero, el posadero, es la persona que tendía el lugar. Y él solo observa pues con extrañeza lo que acaba de ver. Se supone que en ese momento Jesús desaparece. Él ya no lo encuentra. Y ahora bien, ¿por qué está servida la mesa de esta forma? Uno de los géneros que aparecen acá en el barroco, como ¿qué sería? Como un desprendimiento, si quieren verlo así, como una sección que sale de esta obra es los bodegones. La opulencia con la que aparecían los alimentos en la mesa, pues dependía de lo que el comprador o el patrocinador del artista quería que se diera. Entonces aquí aparece un faisán, por ejemplo, o un pichón bastante grande por acá, una canasta de frutas, pan, como lo ven por ahí, vino, agua, y hay una copa también a un lado. Es decir, todo esto es una muestra de opulencia. Eso que vemos acá. Y eso luego lo van a sacar los artistas y van a decir, miren, esto está interesante, bueno, ¿y por qué no, en lugar de hacer toda la escena, por qué no hago solo esto?
Y los artistas comienzan a hacer solamente los alimentos, como una obra de arte también. Pero bien, volvamos a los personajes acá asustados por lo que acaban de presenciar. ¿Sí, Brandon? Es como aquel que nos enseñó de las pinturas del 480 y 580, de los puntos, o sea, qué es lo que está llamando la atención sobre el espectador, así como nos ha explicado las pinturas anteriores. El punto es el centro, que sería como el bodegón. Ajá, por aquí, pero ese punto focal incluiría también las figuras que están aquí como punto focal, porque lo siguiente que veríamos serían, por ejemplo, los decorados acá abajo. Ahora bien, si les pregunto, ¿de dónde proviene la fuente de luz? ¿De dónde viene? Brando. Del lado, perdón, del lado izquierdo. Izquierdo de nosotros. Izquierdo de su pantalla. De izquierdo de su pantalla. O sea, esa de acá. Sí, izquierdo arriba. Ahí. Y viene de arriba, correcto. No viene, eso también hay que ver. O sea, viene de un lado, pero ¿de dónde? A eso se le llama lateral. Es una entrada lateral de luz. Vea que iluminan solamente un lado de las figuras. Y todo lo demás es oscuro atrás. No interesa que hubiesen más mesas, que hubiesen otros elementos ahí atrás. ¿Vieron? Tengo duda de que venga de ese lado por las sombras, Lick. No sé si me estaré equivocando. ¿Por cuál de las sombras? La que tiene Jesús atrás de él. La sombra de él. Parecería que la luz viene de enfrente. Por un poquito de enfrente. No tan a la izquierda por la sombra. Muy bien. Pero veamos otros elementos. Veamos la mano. Si la luz viniera de enfrente. O vea el rostro de Jesús. Si la luz viniera de frente. Sofía. Hola, Lick. Yo también tenía una duda de si venía de ese lado la luz, porque se ve como que viene del lado derecho de su pantalla, pero de abajo, de la esquina. No tan arriba, sino que, como por ahí. Pero no sé aquí, si... o aquí. Ahí. Vale. Pero veamos las sombras. Las sombras son las que no nos engañan, porque las sombras se proyectan en sentido contrario de la fuente de luz. Vean esta otra, esta, la mano, el rostro. Esta no tanto, porque parece un poco lateral. Esta también se ve bastante iluminada, aunque esta zona está en penumbra. Aquí es importante que veamos la sombra, la subsombra o la umbra, la penumbra, ¿verdad? Que son niveles de sombras que tenemos a la hora de estar pintando. Esa es la que genera un poco más digamos, como de ruido. Bueno, realmente viene lateral porque esa sombra está ahí. Y quizás, si distribuyéramos la figura en un espacio sobre la mesa, la luz no vendría exactamente de atrás, digamos, de estos personajes, sino que vendría más bien en un punto entre este personaje de acá y este de acá, pero sigue siendo lateral, porque si no fuese lateral, no hubiera una proyección de sombras hacia este lado. Y si la fuente de luz fuera de aquí para allá, todas estas sombras deberían estar hacia el otro lado. Pero en este caso, vean, este es más claro. Vean la lateralidad de la sombra proyecta para acá. Significa que la luz viene de aquí, de este lado. ¿Cierto? Sí, me fijé en la proyección de la sombra de lo que está sobre la mesa. Pero entonces, si la luz vendría de allá y esa es la proyección, la sombra de atrás de él tendría que estar como de la misma forma que los objetos de la mesa, ¿no? Sí, en este caso sí yo creo que coincido con lo ilógico que parece esta sombra. Pero esta sombra no es de Jesús. Esta sombra es de este que está por acá. La de Jesús en todo caso tendría que ser, pues, estaría por aquí o desvanecerse hacia este lado. Esta sombra de acá correspondería a él.
porque todas las demás sombras nos dicen que la luz viene de acá, pero esa sí nos genera un poco de ruido porque ¿de dónde viene? A no ser que Caravaggio haya intentado colocar algún mensaje diferente con esto allá atrás. ¿Qué es realmente, qué sería esta sombra grande que vemos allá atrás? Pero bien, eso difícilmente lo vamos a conocer ya a la fecha. Sin embargo, bueno, si les hago ahí el desglose a nivel compositivo, bien, así están distribuidos en el plano. Punto focal, fuente de luz. Quizá a partir de lo que hemos platicado en este momento, yo bien podría, sí, rectificar, decirle, mire, sí creo que tienen razón ustedes, no estaría tan arriba, porque aquí he seguido la línea de la que pareciera ser una ventana, pero por la sombra de esto, bueno, de hecho tiene que estar un poquito más arriba. Por esto, miren, esto de acá. Quizás por aquí, la pondría por ahí más o menos. Punto focal siempre, por ahí. Ya no, o sea, lo he movido poco, realmente. Pero es que eso es lo que me dice la orientación de la luz. Y solo hay un punto de luz. Esa es otra cosa importante, que aunque nos parezca que hay errores en las sombras, la mayor cantidad de sombras nos dice la orientación de la luz. O sea, aquí, vemos, Caravaggio es de los primeros en utilizar ese tipo de técnica para construir las composiciones. Entonces, pues a lo mejor algo por ahí no le salió del todo bien. Alguna omisión por ahí en alguna de las proyecciones geométricas que tendría que tener luz hacia un lado. Entonces, pero la mayoría siempre de sombras son las que nos determinan la posición. Sé que esta sería la fuente de luz. Bien, esta otra obra de Caravaggio, La muerte de la Virgen. Acuérdense que según la tradición católica, la Virgen no murió, sino que pasó por un tránsito y luego del tránsito fue llevada al cielo. Sin embargo, pues eso que llamamos nosotros el tránsito es lo que acá aparece como una representación, pues, de ese momento en el que pasa de este plano físico hacia el plano divino. Tenemos a todos los apóstoles alrededor, a María Magdalena también acá, todos llorando, pues, ese tránsito en el que está la Virgen. Que aparecen los apóstoles ya ancianos, porque nos da idea de bueno, María Magdalena está acá, perdón, creo que este es Juan, que vemos aquí. Y bueno, aquí hay mucho que decir sobre Caravaggio. Algunos dicen que esta mujer realmente, la modelo que utilizó, era una mujer que estaba enferma, porque el cuerpo se ve como inflamado, los dedos se ven como hinchados también. Entonces, una enfermedad común en la época era esa que llenaba el cuerpo de líquido, edema, creo que se llaman esos. Y entonces, pues, fue la que utilizó como modelo. Les repito, a diferencia de Bernini, que vivía allá en medio de las élites, Caravaggio se movía en medio del pueblo, en medio de los bares, en medio de pues, situaciones así un poco de dudosa reputación. Ahí es donde el mundo en el que vivía Caravaggio. Entonces, por eso las pinturas los personajes que él presenta parecieran más comunes, más pueblo, a diferencia de lo que hacía Bernini. Aunque, claro, uno es escultor y otro es pintor, ¿verdad? Pero pues se nota un tanto la diferencia. Esta igual. Veamos las fuentes de luz. Coincidiríamos que viene desde un lateral. Si es de arriba, decimos cenital. Si es de los lados, decimos lateral. Si vemos que es de frente, decimos frontal. ¿Ustedes qué opinan? Cenital, lateral. Y si es lateral, lateral izquierdo o lateral derecho. Este es de la obra, ¿verdad? Este sería el lateral izquierdo de la obra. Izquierdo de nosotros sería derecho de la obra.
Si quieren, dígalo para nosotros, para que no sea más fácil. En este caso sería mi lado derecho o mi lado izquierdo. ¿De dónde viene la luz? ¿Sí, Brandon? A su lado izquierdo. A mi lado izquierdo, sería este de por acá. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, efectivamente vamos a ubicarlo por ahí. Aquí tenemos la distribución en los planos de la obra, punto focal y fuente de luz. Ahí tendríamos la fuente de luz. Aquí, por cierto, si se fijan, yo ya no les sé. Ah, bueno, tenía, perdón, la mano levantada Brandon y luego Katie. No. Brandon. Pues, Yo quería hacerle una pregunta. diga. ¿Se podría decir que ahora en estas obras de Caravaggio el punto focal es la zona que está más iluminada de la obra? Sí, es la que tiene la mayor, ¿qué sería? La mayor información visual. Y es donde está la mayor cantidad de luz. Porque yo no alcanzaría a ver como un círculo como tal, como en las otras que, bueno, de la forma clásica que tenían un triángulo, yo sí podía identificar como más como un círculo fijando el punto focal, pero de este lado, de estas obras ya más oscuras, lo noto más como en la luz de la obra. No sé si solo es eso. No, pero por lo que le entiendo, dice que ahora identifica más fácil el punto focal a partir de los elementos como la luz. Así como esta. Sí, es una manera de hacer una lectura de estas obras. Porque las pinturas tenebristas, acuérdense, tenebrismo es el nombre de esas pinturas, es un escenario, como un teatro. Es como un teatro. Y si han ido ustedes a un teatro, en el teatro ponen un reflector y el reflector ilumina lo que quiere que la gente vea, el punto focal. Lo demás es visión periférica, es ambiente, es contexto visual para la obra. Entonces, eso es lo que hacen los artistas acá. Y bueno, Caravaggio, que es el más conocido de esto, aunque hay otros tenebristas, hay muchos tenebristas. En España vamos a encontrar bastantes tenebristas también. Pero bueno, vamos a avanzar. Estos son, ¿cómo se llama? Son también, ¿cómo serían? Líneas de interés que parecieran iluminar a la obra, no solamente, a la persona, perdón, a María, no solamente de frente, sino desde arriba. La mayor cantidad de luz entra acá, es lateral. Y vean, ahí hay una ventana, miren, tiene que haber una ventana allá para que veamos ese haz de luz que entra de esta forma. Pero en el caso de María, encontramos luz que viene de arriba también. Pero si me dicen ustedes es lateral, está bien. Porque la mayoría de la obra, de hecho hay un haz de luz que pasa en medio de los apóstoles acá. Ilumina para ella. Pero aquí especialmente hay luz que viene de arriba. Quizás eso es algo simbólico, ¿verdad? La idea de esa relación con lo divino en este tránsito de la Virgen. Bien. La conversión de San Pablo. San Pablo, este es Saulo, ¿verdad? El Saulo de Tarso. Pues él era un soldado romano, perseguía a los cristianos, pero pues yendo a una de esas empresas que él tenía, algo le sucede. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Quién me recuerda? Sofía, dígame. Dios lo volvió ciego. Dios lo vuelve ciego, correcto, y lo tira del caballo, ¿verdad? ¿Y qué le dice? No me acuerdo. Bueno, gracias, Sofía. Y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la frase.
Entonces, acá Caravaggio igual, así como la acción, el momento, lo que representa es justo la caída del caballo de Saulo, los brazos que se abren así como de sorpresa hacia arriba, tratando de hacer algo, de agarrarse de algo. Y bueno, es bastante evidente en el caso de cómo le retrata los ojos, que a ese punto ya está ciego, no ve qué es lo que hay a su alrededor. El caballo casi lo golpea, pero hay uno de los sirvientes por acá que sostiene al caballo para que no lo golpee. Es como tratar de apartarlo del caballo, ir con los brazos levantados, tratando de tener una respuesta, digamos, de lo que está pasando. Si les preguntara sobre la luz, a partir de las sombras y los reflejos, ¿de dónde vendría? Brandon. Del lado izquierdo suyo. Del lado izquierdo suyo. ¿Izquierdo mío es este? No, derecho. Derecho mío, ya este. Derecho suyo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Brandon. ¿Quién coincide o quién difiere? No, veamos. Cuestión de tiempo. Aaron. Viene del lado derecho, pero de arriba. El derecho de arriba, como por acá. Ajá, un poquitito más abajo. Muy bien, gracias. Katie. Lo mismo que Aaron estaba opinando. Por acá, ¿verdad? Por este lado hacia abajo. Bien, ahí tenemos la composición, punto focal, ahí, y la fuente de luz. Yo lo ubico un poco más abajo. Pero sí, aquí se ve, miren, ahí, que voy a quitar esto de acá. Esta parte de acá, miren, ahí se ven unos haces de luz. ¿Ve? Es como unos rayos de luz que entran en ese lado. Y en la frente de este personaje, pues ahí se refleja bastante luz también. Bien, los bodegones. ¿Qué tanto les gusta hacer bodegones a ustedes, verdad? ¿Como cuántos habrán hecho ya en lo que va del año? ¿Dando? No, dice que... No, ya no queremos mal y ya no queremos y yo que les iba a dejar una tarea de bodegones. No, porque nos va a decir que lo hagamos a ese estilo. El estilo tenebrista. Bien, pues que ustedes estén haciendo, dice Isolina, a mí me gusta, dice. Pues bueno, eso les iba a decir que en esta época, fíjense que se volvió un símbolo de estatus. Pues la gente quería tener una muestra de aquellos alimentos a los que tenía acceso. Y entonces comenzaron a pedir, igual los artistas, obras en las que se mostraran frutas de estación, frutos de la cosecha que estaban teniendo, animales que habían sido cazados, o un bodegón que mostrara lo que ellos tenían en sus bodegas. La idea de bodegón. El bodegón era el lugar donde se guardaban los alimentos. Era una estancia fría, no era un refrigerador porque no habían refrigeradores, pero eran estancias dentro de las casas que estaban a nivel del suelo o en subterráneos, así como, ¿cómo se dice? En sótanos. ¿Y por qué? Porque eran los lugares más fríos y ahí se guardaban las comidas. Entonces, piernas de ternero, trozos de cerdo, aves. En el caso de los que tenían que ver con cacería, pues eran los productos de la casa. También elementos, cristalería, platería, todo eso que daba un estatus a las familias, pues eso lo colocaban por ahí, con el estilo siempre tenebrista. En este caso, digamos, en el sentido del tenebrismo que hemos estado viendo, es más contrastante porque el fondo es claro. En el tenebrismo los fondos son oscuros. Ese es un poco más claro si lo comparamos con la otra obra de Caravaggio. Y tenemos pues unas manzanas por ahí, uvas, varios tipos de uvas, y las hojas. A eso se le llama naturaleza muerta. ¿Por qué se le llama así? Porque no representa la naturaleza en su contexto natural, sino en uno artificial. Entonces la naturaleza ya no está viva, está muerta. Es como si ustedes cortan una rosa. En el rosal está en su contexto natural,
Ahí la flor nace, se desarrolla y muere al cabo de unos días. Pero en un contexto artificial ustedes lo sacan, la cortaron ya y esa flor ya no va a seguirse desarrollando. Al contrario, a partir de que ustedes la cortan, comienza a morir. Entonces la colocan en un contexto artificial, que sería un florero a lo mejor, y entonces ahí se convierte en naturaleza muerta. Eso es lo que, por eso se le llama así, naturaleza muerta. Y bodegón porque, les repito, pues normalmente los alimentos se guardaban en una bodega y de ahí se sacaba para mostrarse. Bueno, aquí igual tenemos la distribución en los planos, a veces está más distribuido en los planos inferiores. Tenemos un punto focal siempre, o sea, no creamos que porque esto no representa personas o algo así como más, digamos, más de interés, no tenga puntos focales, si los tiene. Acá. Y este espacio vacío de esta zona se compensa con estas zonas oscuras de aquí abajo. De manera que decimos que el bodegón tiene atmósfera. No sé si alguno de sus profesores que les ha mostrado cómo es el bodegón y les habla de la atmósfera. La atmósfera es ese espacio que hace que se pueda respirar, digámoslo, dentro de la composición. No vamos a hacer el bodegón exacto, así que tope por todas las esquinas con sus partes, porque entonces lo estamos saturando. Entonces, para que no se vea saturado, le dejamos espacio abierto. Entonces, esas reglas ya se van estableciendo desde esta época. Y siempre hay una fuente de luz. A pesar que este no es tan tenebrista, tiene bastante luz de fondo, pero pues hay una fuente de luz ahí que es la que ilumina y ilumina uno de los laterales y da sombras en el otro. Bien, vamos a cerrar acá con este personaje, Artemisia Gentileschi. Pues hasta ahorita no les había mostrado pinturas, pintoras o artistas femeninas. Fíjense que no significa que no existieran, significa que la historia las ocultó. Aunque se supiera acerca de la obra de ellas, los historiadores de hace unos 200 años para acá, de manera deliberada las ocultaron. O sea, esa es una falta gravísima a la historia propia, porque se supone que quienes hacen eso deberían de ser objetivos, ¿verdad? O sea, a mí no me interesa si fue bueno o malo tal cosa, a mí me interesa registrarlo para que alguien más lo consulte más adelante, pero pues no fue así. Entonces, que no hayamos visto pintoras a la fecha no significa que no hayan existido, sí existían. Ahora, ¿quiénes eran? Es muy probable, sí, casi que en la mayor parte de casos conocidos, y por eso se generaliza, que eran parte de la familia de los artistas que sí conocemos. Entonces, muchas obras que sí conocemos, ahora se duda si realmente la hicieron esos pintores, esos escultores, porque se ha descubierto que había mujeres, una hermana, la esposa, una hija, que trabajaban de manera, que sería tesonera, pues a la par de los hombres en esto de las obras. Entonces, ese es el caso de Artemisia Gentileschi. Sin embargo, el caso de Artemisia no deja de ser también trágico, pero al mismo tiempo una historia de qué sería de lucha en contra de un sistema que intentó invisibilizarla y al mismo tiempo la victimizó mucho. Ella pues era hija de un pintor, de Horacio Gentileschi, y él la puso con un pintor que consideró que era mucho mejor y que le iba a enseñar mucho. O sea, eso digamos que a nivel de historias es una de las que pudo haber sido conocida siempre, porque pues su familia sí estaba de acuerdo en que ella fuese una artista. Pero resulta que el pintor con el que la llevaron la violó. Y entonces eso marcó bastante tanto a ella, ¿verdad? Como mujer, como persona, como también la obra que ella hizo. Porque en aquella época, cuando eso sucedía, y pues lo que hacían era para enmendar, así entre comillas, ¿verdad? Lo que se había hecho era casarla con el culpable. Eso a nuestros ojos es algo escandaloso, ¿verdad? Eso es algo que no debería de hacerse. Pero pues en aquella época eran las maneras como se resolvían esas cuestiones familiares, sociales. Entonces pues ella fue así
Ella llegó, trabajó un tiempo, sucedió la tragedia, pero ella se logró reponer, logró trabajar y logró sobresalir en medio de un mundo pues lleno de pintores hombres que la miraban así de reojo y que una sociedad que la revictimizaba cada rato. Ella, sin embargo, se considera como la primera pintora feminista porque a través de las obras que ella presenta, muestra esa lucha de ella en contra de el patriarcado, de la manera acusadora o acosadora también con la que los hombres pues actuaban en esa época. Esta es la obra de Susana y los viejos. Esta es una historia que cuenta la de Susana. Susana fue acusada falsamente de pavonearse de manera indecorosa en los jardines del palacio donde vivía por haber rechazado a estos dos personajes, Susana y los viejos. Eran dos personas mayores que querían tener algo con ella, ¿verdad? Ella los rechazaba siempre. Entonces la acusaron de pavonearse desnuda en los jardines. Entonces por ahí va la historia. No la conozco al 100%, pero eso es lo que nos presenta Artemisia en la obra, la manera como estos personajes la acosan, digamos, le dicen situaciones no adecuadas y entre ellos se ponen de acuerdo para acusarla, ya que ella no aceptó estar con ninguno de ellos, pues entonces dicen, pues vamos a hacer que la apedreen o que le hagan cualquier otra cosa, ¿verdad? Como castigo. Entonces ella se muestra el rechazo de ella y la muestra así como desnuda porque ella era la víctima, era la persona pues, que estaban, digamos, como atacando con esta obra. Aquí tienen un poco de los datos sobre ella. Se dice que era una feminista convencida y luchó contra los prejuicios de su tiempo. De las ideas preconcebidas que prevalecen sobre el papel de la mujer. La mujer era para criar a los hijos nada más, para enseñar religión, para enseñar cuestiones sociales, de convencionalismo social, no para otra cosa. Entonces ella luchó contra eso y logró imponerse. O sea, si el haber pasado por la situación en la que estuvo y luego la hubieran casado con el que la atacó, eso la hubiera desaparecido prácticamente a ella del ámbito artístico, pero ella se sobrepuso a eso y pues la obra de ella siempre fue en ese sentido, una manera de mostrar pues a una mujer siempre vencedora y que se impone a los prejuicios. Esta es otra, esta es historia bíblica también, Judith decapitando a Holofernes. Pues esa historia bíblica, ella fue junto con una de sus doncellas, fue hasta donde estaban los enemigos, pues se suponía que era como para llevar algo como un mensaje de paz, más bien, pero lo que hizo ella estando en el lugar fue decapitar a Holofernes, que era el líder de los enemigos. Luego le cortó la cabeza y se llevó la cabeza en una canasta y volvió hasta con su pueblo. Entonces eso es lo que muestra acá, vean, junto con su doncella atacando a Holofernes. Y ahí pues la sangre que brota, que salpica por todos lados. Esa es una obra bastante fuerte. Para la época es bastante fuerte. Esta es otra también. ¿Sí, Sofía? Tengo entendido que la pintura que acaba de mostrar, la de Judith, creo, no sé si es cierto que era una representación de ella, de una de las pinturas que también hizo Caravaggio. De ella, perdón. De ella, una representación de ella, de una de las pinturas que hizo Caravaggio. O sea, como sería una interpretación de una obra de Caravaggio por ella. Así sería. ¿Sí, verdad? Uh-huh.
O sea, ella es como que vio la obra de Caravaggio y la reinterpretó, la hizo a su manera. Eso es lo que me dice. O al Sí, revés. sí, creo que... No, así. Ujú. Creo que lo leí así en una parte, pero no recuerdo muy bien. Sí, Sí, podría ser, porque es una pintora tenebrista. Si es una pintora tenebrista, definitivamente que tuvo que conocer la obra de Caravaggio en su momento. Bien, otra más de Artemisia, Judith y su doncella. Ya hecho el trabajo, pues ella entonces, miren, con mucha firmeza y protección hacia su doncella, le toma por una mano y con la otra mano empuñando todavía con fuerza la espada, mientras se lleva en la cabeza de Holofernes. Entonces, esto para la época es muy fuerte, especialmente viniendo de una pintora, que es lo que no aceptaban en aquella época. O sea, era escandaloso que una mujer pintara y que mostrara su obra. O sea, probablemente, pero les digo, hubieron pintoras, pero la obra la conocimos a través de los hombres de la familia. Entonces, pues por ahí nos quedamos con Artemisia. Bueno, hay una más acá, la conversión de Magdalena. También nos muestra otro panorama también, siempre una pintura tenebrista. Y aquí tenemos pues a Magdalena. Pero si se fijan, pues los hombros desnudos. Esto es una manera de decir algo. O sea, en aquella época esto era considerado atrevido. Y si se hacía, pues era como más permitido por parte de los hombres. Pero que una mujer lo hiciera, pues eso no era como lo más conveniente a nivel social. Bien, un dato sobre esa pintura interesante es que vean esta mano, carece de escorzo. Esta mano debería ser más pequeña que esta, porque está en escorzo, está en el fondo. Igual, son no solamente en el caso de las pinturas como ya lo encontramos en muchos pintores que pues hay fallos en la cuestión de anatomía. Bien, no sé si hay alguna pregunta, porque nos quedamos por acá. Voy a detener por aquí la grabación.